Dios. Aleluya. Vamos a abrir ahí en el libro de San Marcos, hermanos, capítulo 15, versículo 16. Aleluya. Ahí vamos dando lectura, hermanos, hasta el 32. Vamos a darle ahí alternadamente desde el libro San Marcos, capítulo 15, del 16 al 32. Gloria a Dios. San Marcos 15, 16 dice la palabra de la siguiente manera. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le abrían los días de siempre. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba sin decirle, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le brillaban la cabeza diciendo, tú que te derribas del templo de Dios, y en 3 días lo reedificarás. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, porque solamente usted la merece. Usted que escudriña los corazones y las mentes, Señor, lo íntimo del corazón, Señor, venimos delante de ti, Señor, para buscar primeramente, Señor, la guianza de tuya, de tu Espíritu Santo, que nos guíe en esta mañana, que entendamos y comprendamos, Señor, la lección de esta mañana y que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El tema de la lección, hermanos, es la muerte y la resurrección de Jesús. Es el tema que abordamos ya la última lección de este trimestre, hermanos. La muerte y resurrección de Jesús. Jesús vive. Es el tema central de esta lección. Jesús vive. Jesús está vivo. Jesús murió, pero también resucitó. Y la palabra nos dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. La palabra es segura. Él vive. Es el tema en esta mañana. La verdad central dice, Jesús vive. Buscaréis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Es el versículo clave de esta mañana. Marcos 16, 16. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. En otras palabras, habían visto dónde había sido sepultado. Y ahora les dice, mire, no está aquí, ha resucitado. Esta es la lección y el tema en esta mañana, y es por la cual usted y yo vivimos, hermanos. Es por la fe que creemos, hermanos, de que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ahorita, hermanos, se está deleitando, gozando al vernos reunidos en la casa de Dios, exaltando su nombre, porque solamente es digno de recibir gloria, honra y alabanza, porque fue
lugar por nosotros. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que hizo todo, hermanos, para que usted y yo tuviéramos la vida eterna. Después de que el hombre había desobedecido, no había otra salvación para el hombre, solamente que Jesús viniera a salvar. Por eso dice la palabra también, que Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Cada uno de nosotros perdidos en otros deleites y pecados, pero vino a darnos Cristo, a darnos vida y vida en abundancia. Este es el tema en esta mañana. Un tema que hemos comentado en el libro de Marcos, es la autoridad de Jesús. Jesús tenía autoridad sobre los demonios, las enfermedades y el pecado. Y ahora veremos que Él tiene potestad, que Él tiene autoridad sobre la muerte también. Es el tema en esta mañana. La muerte y la resurrección de Jesús. Ahora veremos su autoridad sobre la vida y la muerte, cuando voluntariamente entregó su vida y luego la volvió a tomar. Esto es por lo cual usted y yo vivimos, por lo cual usted y yo servimos a Dios, porque Él, así como la vida fue quitada, la entregó, pero también la retomó. Esto es la bendición. Y este es el privilegio, hermano, que estamos sirviendo a un Dios vivo. Que Él no solamente vino a morir, sino que tomó también una vez más la vida para enseñarnos que Él tiene vida y vida en abundancia. El plan de Dios de esta fundación del mundo era que Jesús fuera el sacrificio que salvaría a la humanidad perdida. Eso fue el propósito por el cual Cristo tuvo que venir a morir en la cruz, para salvar a nosotros como la humanidad, que estábamos perdidas en nuestros deleites y pecados. Como dice el libro de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Gracias a Dios por ese amor infinito, hermanos, que dice su palabra en San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta palabra, hermanos, un versículo muy poderoso, nos enseña que Él no escatimó, hermanos, nada, ni su propia vida, sino que la entregó para que usted y yo fuéramos salvos. Sin embargo, dice, las personas que participaron en los acontecimientos que llevaban a Jesús a su muerte, tomaron decisiones que les afectaron por la eternidad. Los discípulos decidieron seguirle, tomaron su decisión. Judas decidió ahorcarse, tomó su decisión. Hoy en nuestros días está la misma situación. Podemos tomar a Cristo como nuestro Salvador, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y tenemos un futuro afirmado con Él. Pero si no lo tomamos, si rechazamos a Cristo, sabemos que estamos perdidos por la eternidad. La decisión es nuestra. El camino que debemos tomar es nuestra propia decisión. Usted y yo tomamos el camino que mejor queramos, que mejor nos corresponda. Pero sin embargo, Dios nos ha abierto ese camino. Pero usted y yo vamos a tener la última palabra. Vida eterna o muerte eterna. La palabra dice claramente, hermanos, que nos ofreció la salvación. No era fácil. En el mundo tendríamos aflicción, problemas, angustias, enfermedades, dolencias. Pero sobre todas estas cosas, hermanos, la palabra nos dice que somos más que vencedores. Porque Él ya venció. Usted y yo somos más que vencedores. Jesús sabía, hermanos, que Él sería exaltado en el plan divino de la salvación. Él sabía a lo que Él venía. El mismo plan que lo llevó hasta la cruz. Él conocía su plan. Él conocía el propósito para el cual Él había venido a este mundo. Pero sin embargo, hermanos, no fue fácil. Si vemos, hermanos, en las últimas horas, Él se va a orar
y toma 3 de sus discípulos y se los lleva con él para que le ayude a interceder. Pero sin embargo se duerme. Viene y los despierta. ¿No podéis velar conmigo una hora? Y va Jesús y llora una vez más. Intercede porque él sabía que el momento había llegado. En ese momento viene Judas con todos los hombres, soldados con palos, con armas, para arrestarlo. Y Jesús les dice: ¿cuántas veces estuve entre vosotros enseñando en la sinagoga? ¿Por qué no me aprendieron? Pero era todo un propósito para que se cumpliese la palabra de nuestro Dios. Todo fue un plan para que se cumpliese la palabra de nuestro Dios. Esta historia familiar de la muerte y resurrección de Cristo puede brindar consuelo respecto a los planes de Dios para cada uno de nosotros. Y este consuelo es de que si le servimos, tenemos vida eterna con Él para siempre. Porque Él dio su vida y la volvió a tomar. Después de la muerte, Él resucitó. Y Él nos ha enseñado: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos dice la palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquier cosa que estemos experimentando el día de hoy, sea bueno o sea malo, debemos recordar el futuro que Dios ha hecho posible a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Tenemos que entender, hermanos, que Él nos ha ofrecido una vida eterna. A pesar de que el mundo, hermanos, hoy le rechaza. El mundo hoy está entristecido. La iglesia está sola. El pueblo no quiere congregarse. El pueblo tiene miedo. Pero sin embargo, hermanos, Dios sigue teniendo misericordia, siendo paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todo el pueblo venga a un arrepentimiento. Él es fiel y verdadero. Él no cambia. Él es el mismo. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra, pero mi palabra no pasará. Él dijo que vendría y Él va a venir. Él viene por su pueblo, hermanos. Un pueblo que le está esperando. No un pueblo que ande afuera buscando aceite fresco, aceite nuevo, buscando allá afuera lo que no van a encontrar. Necesitamos congregarnos, necesitamos buscar de Dios, necesitamos buscar el anhelo, el deseo de estar ante la presencia de Dios. Es triste el resfriamiento que hay en la iglesia hoy en estos últimos días. Es triste, hermanos. Se sienten cómodos, se sienten felices, así como están viviendo. Pero sin embargo, es necesario, hermanos, que se llenen de nuestro Dios, que se llenen de la palabra de Dios, porque las cosas son difíciles y aún vendrán cosas peores, y no está preparada la iglesia para enfrentar lo que viene. Es necesario que usted y yo estemos listos y estemos preparados para enfrentar la situación, la escasez, el dolor, la enfermedad, los problemas, las angustias, todo lo que viene. La iglesia necesita estar preparada para enfrentar todo lo que nos viene más adelante. Es necesario, hermano, que estemos a cuentas. Es necesario, hermano, que estemos delante de Dios, buscando su amor, su misericordia y su sabiduría. Ahí en San Marcos capítulo 15, versículo 16 dice la palabra: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a todas las compañías, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle.
Aquí nos enseña, hermanos, lo que hicieron con Cristo. Aquí nos enseña el escarnio, los golpes, la humillación que le hicieron, la burla. Y todo esto, hermanos, solamente por usted y por mí. Por amor a usted y por amor a mí. Pilato, el gobernador de Judea, se dio la voluntad a la multitud. Liberó mejor a Barrabás. Y ordenó a sus soldados que azotaran a Jesús. Por la injuria del pueblo. No hubo más que el mismo Pilato soltó a Barrabás, un hombre malo, un hombre perverso. Y sin embargo, mandó a Jesús, el justo, el santo, el puro, mandaron a azotarlo. Jesús fue sometido a otro trato doloroso y humillante. Los soldados vistieron a Jesús con un color púrpura real y le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza. En son de burla le saludaron con palabras: salve, Rey de los judíos. Esto es lo que hizo el pueblo, hermanos, con el santo, con el justo, con el maestro, hermanos. Lo vistieron de púrpura, le pusieron corona de espinas, lo golpearon, se burlaron de él. Y simplemente, hermanos, esto es lo que hace un corazón contaminado, lleno de pecado y de malicia. Esto es el hombre, hermanos, cuando está lleno de pecado y la malicia, no tiene misericordia de su prójimo. ¿Qué había hecho Jesús? Sanar enfermos, levantar paralíticos, resucitar muertos, darle vista a los ciegos. ¿Qué hizo Jesús? Hablar de la palabra con parábolas, enseñándoles para que entendieran, hermanos, y nunca entendieron ni supieron reconocer al Todopoderoso. ¿Qué hizo? Darles el mensaje de salvación, que reconocieran que era el Mesías, el Salvador del mundo, pero sin embargo no pudieron entender. Salve, Rey de los judíos. Lo golpearon, lo escupieron y les hacían reverencias, fingiendo honrarle como príncipe o rey. Fingiendo reverencia, es lo que dice. Las reverencias que les hacían eran fingidas, eran de burla. Y es triste, hermanos. Es triste, pero la gente no mira y no puede ver lo que Jesús hizo por nosotros. Ya vienen, hermanos, el tiempo que celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Ya vienen estos días, en estos meses más adelante. Ya estamos, hermanos, para recordar todo aquel sacrificio que hizo Dios por nosotros. Aquí está escrito, y no se nos debe olvidar el precio que pagó Jesús para que usted y yo fuéramos salvos. Para que usted y yo siguiéramos adelante, hermanos, proclamando este evangelio a todo aquel que nos rodea, predicando esta palabra a todo aquel que quiere escuchar. Porque muchos, hermanos, oyen, pero no escuchan. Quiero que me entiendan. Oyen el mensaje, pero no lo toman en serio. Como en el tiempo de Cristo, Él les enseñaba el mensaje de la salvación. Pero ellos no entendían. Ellos no captaron el mensaje. Estaban cegados su entendimiento. Es como hoy en nuestros días les hablamos: iglesia, prepárate. Iglesia, busca de Dios. Iglesia, reúnete. Iglesia, humíllate. ¿Y qué es lo que hace? Nos toman como locos. Nos ignoran. Su entendimiento no alcanza a captar que es necesario que hoy estemos buscando a Dios. Que no es el tiempo, el momento que estemos buscando a Dios con todo el corazón. La gente no quiere humillarse. La gente vive, hermanos,
cansada, enojada, triste, cuando debe ser un deleite, un gozo, tener salud, tener vida y poder deleitarnos, libertad de congregarnos. Va a llegar el momento que el pueblo va a querer congregarse y no va a poder. Cuando ahorita hay libertad para congregarnos y no nos congregamos. Estamos buscando tanta excusa para no estar en el templo. Espero que las excusas sean buenas cuando estemos delante de la presencia de Dios y nos llame a cuentas. Ojalá que sean válidas. Pero no creo. No creo que vayan a ser válidas. Pero sin embargo, la iglesia necesita ser revestida del poder de lo alto. La iglesia necesita volver a congregarse, a ser llena de Él. La gente lo golpeaba, la gente lo escupía, la gente lo reverenciaba con una reverencia fingida, honrándolo como príncipe o como rey. Ciertamente en el tiempo de Dios recibiría toda potestad en el cielo y en la tierra. En ese momento el plan de Dios requería que Él fuera crucificado. Aunque nos doliera, aunque sus discípulos se entristecieron, su madre, sus hermanos se entristecieron cuando Jesús fue crucificado, pero sin embargo era el plan divino de Dios. Era lo cual Él había venido a entregar su vida por nosotros. Ciertamente en el tiempo de Dios, el tiempo preciso, el tiempo exacto, que Jesús tenía que ser crucificado. El versículo 21 adelante dice la palabra: y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que le llevara la cruz. ¿Dónde estaba la energía de Cristo? Después de ser golpeado, escupido, maltratado, azotado, no había fuerza y tuvieron que buscar a alguien que venía del campo para que le ayudara con la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a sufrir el dolor por nosotros. Él no quería un calmante. Él no quería una droga que le querían dar. Él quería sentir el sufrimiento porque tenía que pagar por usted y por mí. Por toda la humanidad. Él tenía que pagar. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. En otras palabras, se rifaron sus ropas para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercera cuando la crucificaron, y el título escrito en su causa era: el rey de los judíos, injuriándole de burla. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, fue contado con los pecadores, fue contado con los malos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros, y con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. De esta manera se burlaba. A muchos salvó y él mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora a la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Jesús fue llevado a una colina más alta llamada el Gólgota, al lugar de la calavera. Ahí le ofrecieron
mezcla de vino y mirra para calmar el dolor, pero se negó a beberla. Los soldados dividieron sus ropas, apostaron por ella, cumpliendo así el Salmo 22:18. Su identidad como rey, distorsionada como una acusación contra él, fue publicada a la vista de todos. Fue crucificado entre dos criminales, cumpliendo la profecía de Isaías 53:12. Cumpliéndose la profecía de Isaías 53:12. ¿Qué dice la palabra? Por tanto dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado ¿con quién? Con los pecadores, con los inicuos, como dice. Y habiendo llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Simplemente, hermano, para dar cumplimiento a la palabra, Jesús tuvo que pasar por todo lo que pasó, para que se cumpliera la palabra al pie de la letra, para que se cumpla la palabra. Y aún ahorita, hermanos, se sigue cumpliendo. ¿Y cuántos de nosotros estamos dando lugar a que se cumpla la palabra? Que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Hay muchos que no están aquí. ¿Dónde está su amor? Y hay muchos que pueden estar dentro de la iglesia también. Pero ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Nuestro anhelo, nuestro deseo está en la presencia de Dios. ¿O solamente estamos aquí para cumplir? Para sentirnos satisfechos y aliviar nuestra conciencia de que fuimos a la iglesia. ¿Cuánto realmente, hermano, somos honestos y decimos, estoy aquí porque le amo? Estoy aquí porque estoy agradecido, porque me ha cuidado, me ha bendecido, me ha protegido, ha obrado no solamente en mí, en mi familia. La protección de Dios está sobre cada uno de nosotros. Por eso dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Él está atento, hermanos, al clamor de cada uno de sus hijos. Si usted y yo clamamos, Él nos responde. Él no está lejos, hermanos, como muchos pensamos. La Biblia nos dice que Él está en todo lugar. Su misma presencia está aquí con nosotros. ¿Para qué? Para perdonar, para sanar, para liberar, para restaurar, para hacer una obra completa en nosotros. Aquel que me escuche en su hogar, ahí está contigo también. Ahí está contigo. Él está en todo lugar. Él es omnisciente, omnipresente. De Él no podemos escondernos. La Biblia dice que podremos huir de su presencia. Si me voy a la profunda de la mar, ahí está Dios. Si me remonto al monte más alto, ahí está Dios. Dios está en todo lugar. Y Él conoce el corazón de cada uno, hermanos. ¿A cuántas veces Jesús les dijo, ¿qué murmuráis en tus corazones? ¿Qué hay en tus corazones? Porque murmuraban entre sí diciendo, y Jesús sabía el deseo, el anhelo, lo que murmuraban dentro de sí. Porque Él conoce el corazón de nosotros, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo. Por eso es necesario, hermanos, que usted y yo le seamos sinceros, cumpliéndose la palabra. Dice, los líderes religiosos lo desafiaron a liberarse, prometiéndole creer en Él si lo hacía. En otras palabras, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo y creemos en ti. Esto es lo que le injuriaba a la gente, los mismos soldados. Sálvate para creer en ti. Pero ese no era el propósito de Cristo. Él tenía que morir. Él tenía que ser crucificado. Y Él tenía que resucitar el tercer día para venir a salvar a toda la humanidad.
De ahí viene la salvación del hombre, de un hombre que vino desde el cielo a ser del Dios, el Hijo de Dios que vino del cielo para hacerse hombre, para pagar, sentir el dolor, sentir la aflicción, sentir todo, hermanos, para rescatarnos a usted y a mí. Este es el Dios todopoderoso. Este es el Dios que estamos sirviendo. Este es el Dios que quiere salvar, restaurar nuestras vidas. Aquí en San Marcos 15:33 dice la palabra: y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían: oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando la esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente, dice, este hombre era hijo de Dios. Cuando Jesús murió, con un fuerte clamor, el centurión que suspiraba a su crucifixión reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué sintió el soldado cuando Jesús aspiró y dijo claramente: este era el Hijo de Dios? En ese momento el velo del templo se separaba, el lugar santo y el lugar santísimo en el templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este acontecimiento significa que la barrera entre la humanidad y Dios había sido rota. La barrera que había, hermanos, entre el hombre y Dios había sido rota. Por eso dice la palabra que el último sacerdote, hermanos, es Cristo. El último sacerdote es Cristo. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar ante la presencia del Padre, es por medio de Jesús. Es la única manera que yo puedo llegar ante la presencia de Dios, por medio de Cristo. Yo no tengo que presentarme ante nadie, solamente ante Jesús, que Él es mi intercesor hacia el Padre. Yo me presento ante Dios, delante de Dios, por medio de Cristo, y Él responde. La Biblia dice claramente que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Pero ¿qué dice? Creyendo, no dudando. Hay mucha gente que pide y no recibe. ¿Sabe por qué? Porque hay duda en su corazón. La Biblia me enseña claramente, hermanos, que Jesús no pudo hacer muchos milagros entre su mismo pueblo. ¿Por qué? Por la incredulidad. Que decían: este Jesús es el hijo de José y María. ¿No están sus hermanos, sus hermanas con nosotros? No creían en Él. Y por eso, hermanos, no pudo hacer milagros, por la incredulidad del pueblo. Muchos de nosotros no recibimos porque tenemos duda, hay incredulidad. Tenemos que ser como este varón que dijo: ayúdame en mi incredulidad. Queremos recibir de Dios, queremos milagros, queremos bendición, protección, guianza. Tenemos que pedirla, pero creyendo de que va a llegar. La duda nos roba. La duda nos está robando la bendición, porque hay duda. Hay que aprender a creerle a Dios y a esperar en Él, que en el tiempo preciso va a llegar. Pero tenemos que estar hablando la palabra todos los días, lo que Él nos ha prometido. Créele. Solamente créele a Dios.
Este acontecimiento significó que la barrera entre la humanidad y Dios se había roto. Que había un lugar santo, al Santísimo había un velo. Y ese velo se rompió para que usted y yo viniéramos directamente al altar y presentarnos ante Dios por medio de Jesucristo. Esta es la palabra, hermanos, de verdad. No necesitamos ningún intercesor para ir al Padre. Solamente Jesucristo es el único intercesor. Nadie, ningún hombre puede salvar. El único que salva es Jesús, el Hijo de Dios. Marcos 15, 42 al 47 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios. Escúcheme, miembro del concilio, pero también esperaba el reino de Dios, era seguidor de Cristo. Vino ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó que si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró unas sábanas y quitándolo le envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada de su sepultura. Y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Había testigos y miraban dónde lo ponían. Sabían dónde había sido sepultado. Había evidencia de que había sido muerto, había sido tomado el cuerpo y había sido sepultado. Había testigos. María Magdalena y María la madre de José miraban dónde le ponían. José de Arimatea es un miembro del Sanedrín, pero no dio su consentimiento para que lo condenaran a Jesús. Era un mismo miembro del Sanedrín, pero él creía en Jesús y en su ministerio. Así que él no dio su consentimiento para que lo crucificaran. Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos y lo pusieron en su sepultura nueva que pertenecía a José de Arimatea. La audacia y la voluntad de José contrastó claramente con el temor que mostraban los seguidores más cercanos de Jesús. Pudiendo ir Pedro, pudiendo ir Juan, pudiendo ir cualquiera de sus discípulos, sino que fue José de Arimatea el que fue y tomó el cuerpo de Jesús juntamente con Nicodemo. ¿Dónde estaban los discípulos? Se habían esparcidos, se habían huido por lo que le había acontecido a Cristo. Pero sin embargo había estos dos varones valientes que pidieron el cuerpo de Cristo para darle sepultura. La audacia y la voluntad de José contrastó claramente con el temor que mostraban los seguidores más cercanos de Jesús. Marcos también agregó que dos mujeres que habían seguido a Jesús vieron dónde fue acostado, en detalle importante para la verificación de los eventos que seguirían. Estas dos mujeres habían visto dónde lo habían sepultado, porque más tarde podemos ver a ellas, hermanos, yendo a la sepultura para ungir el cuerpo de Cristo y se dan cuenta que Jesús ha resucitado. Esta es la victoria que tiene el pueblo de Dios, de que estamos sirviendo a un Cristo resucitado. Estamos sirviendo a un Cristo vivo. Estamos sirviendo al Todopoderoso. San Marcos 16, del 1 al 8 dice la palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacob, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol,
pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero ahí decía a sus discípulos y a Pedro que le va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis, como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque la habéis tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Quién es las primeras personas que dan testimonio de que Cristo vive? Dos mujeres valientes que fueron, hermanos, a ungir al cuerpo de Cristo, mientras sus seguidores, sus discípulos, habían huido, se habían espantado, se habían esparcido. Por eso, hermanos, herido el pastor y las ovejas se dispersan. Jesús había sido tomado, encarcelado, golpeado, crucificado, sepultado. ¿Y qué hicieron? ¿Cuántos de ellos volvieron a su trabajo antiguo? Volvieron a pescar, se fueron a hacer sus quehaceres del día, se acabó todo. Así pensar. ¿Cuánta gente hoy en nuestros días se ha cansado de servir al Señor y ha vuelto atrás a sus caminos antiguos? ¿Cuánta gente se ha extraviado del camino? Se ha cansado de esperar la redención de Cristo. ¿Cuánta gente se ha olvidado y se ha apartado? Hoy que estamos viviendo los últimos tiempos, que es necesario que le busquemos con todo el corazón. El día después del día de reposo, dice, María Magdalena y otras dos mujeres fueron a ungir el cuerpo de Cristo con especies, y estaban preocupadas por la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Pero la piedra había sido removida. Dentro del sepulcro se encontraba un ángel que le dijo que Jesús había resucitado. Ellas pensando, preocupadas, ¿quién va a mover la piedra? Pero cuando llegaron, la piedra estaba removida y Jesús ya no estaba en la sepultura. Estaba un ángel que les dio el mensaje a estas mujeres: vayan y díganle a sus discípulos que los verá allá enfrente en Galilea. Pero la piedra había sido removida y dentro del sepulcro se encontraba un ángel que le dijo que Jesús había resucitado. Él las envió a ver el lugar donde había sido colocado Jesús. Miren, sean testigos de que Cristo no está en la tumba, ha resucitado. Que ahora estaba vacío. El ángel las envió a decir a los discípulos de Jesús que de Cristo resucitado se encontrarían en Galilea. Vayan y digan a los discípulos que Jesús los va a esperar en Galilea. Nombró a Pedro específicamente, que Jesús, después de haber negado a Cristo, seguramente necesitaba una reafirmación de que era aceptado una vez más por Jesús. ¿Qué había hecho Pedro? Lo había negado, había maldecido. Antes de cantar el gallo, él había negado a Cristo. Pero sin embargo, hermanos, Dios le dice: vayan y háblenle a Pedro y díganle que después de haberme negado, he resucitado y estoy listo para perdonarlo. ¿Recuerdan? Más adelante que encuentra con Pedro, que le dice: ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Jesús le dijo otra vez: ¿Pedro, me amas? La tercera vez: ¿Pedro, me amas? ¿Y qué dijo Pedro?
Señor, tú conoces todas las cosas. Que le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Dios conoce el corazón del hombre, hermano. Él conoce la intención del corazón. Lo que quiere que usted y yo, hermano, reaccionemos y busquemos su gracia, su favor y su misericordia. Pedro específicamente, quien después de haber negado a Cristo, seguramente necesitaba una reafirmación de que era aceptado. Necesitaba una vez más entender de que Cristo había resucitado. Ellos no entendían lo que Jesús les había dicho. Él les había dicho que Él resucitaría el tercer día, pero no entendían. Pero ahora iban a entender. Ahí en Marcos 16:9 dice la palabra: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban, hermanos? Tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, ¿qué pasa, hermanos? No le creyeron. No se parece al pueblo de hoy. No creen que Cristo viene. La Biblia dice que fue en estos últimos tiempos, es como los tiempos de Noé. ¿Cuántos años predicó? Como 120 años. Y la gente no creyó. Y solamente salvó él y su familia. Hoy, hermanos, la gente está igual. No cree de que Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Créanlo. Afirmen en su corazón. Asegúrese con él. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. Pero después apareció otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y aún ellos le creyeron. Se le apareció 2 más y tampoco le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y le reprochó su incredulidad. Le reprochó ¿qué? Su incredulidad. Esto es lo que tenemos que estar reprendiendo, la incredulidad del pueblo hoy en estos últimos días. Reprender la incredulidad del pueblo. La gente no cree de que Cristo viene. Y es necesario, hermanos, que creamos lo que es su palabra. Le reprochó la incredulidad de ellos y la dureza de su corazón. Es lo que está aconteciendo hoy en nuestros días. La incredulidad de la gente, la dureza de corazón, de que no creen de que Cristo viene, de que estamos viviendo los últimos tiempos, de que las profecías se están cumpliendo, los tiempos están por acontecer, tantos desastres, tantas cosas. Y la iglesia no se humilla, la gente no busca de Dios. Es triste. La dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. No le creyeron a las mujeres y no le creyeron a estos 2 discípulos que iban al campo. Y Jesús les reprocha la incredulidad. Y es lo que está reprochándonos el Señor hoy en nuestros días. La incredulidad de la gente, la incredulidad del pueblo. Y especialmente, hermanos, los que han estado dentro del templo escuchando palabra. Incredulidad, duda, se han dejado engañar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es promesa. Pero tenemos miedo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde se sentó? A la diestra de Dios.
Y ellos saliendo, predicando a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, que las señales que le seguían. Amén. Jesús se apareció a María Magdalena, pero su informe a los discípulos fue recibido con incredulidad. La experiencia de los dos discípulos que se encontraron con Jesús en el camino a Emaús fue también recibida con incredulidad. Jesús luego se apareció a sus discípulos y les reprendió por falta de fe. ¿Qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Solamente fe, hermanos. Que creamos en Él. Que busca fe en la humanidad. Que le creamos a Él. Y los discípulos después proclamaron su resurrección. Jesús los comisionó a predicar el Evangelio al mundo entero y a anunciar la salvación. Bendiciones sobrenaturales a todos los que respondieron con fe a su mensaje. Dios, después Jesús, de que se aparece y reprende a sus discípulos por su incredulidad, los manda y los comisiona de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, hermano. Evangelizar al mundo, evangelizar a la familia, evangelizar a los parientes, amigos, evangelizarlos, hablarles de la palabra. Es el momento, hermano, que usted comience a invitarlo. Pues les digo, hermanos, usted dice, ay, pues no sé cómo, envíes el mensaje. Yo se los envío a ustedes, compártenlo con sus amigos, familiares, compartan la palabra, hermanos. Dios es el que hace la obra, nosotros no hacemos nada. Dios es el que salva, el que perdona, el que restaura, el que anima, el que cambia, es Dios. Nosotros no hacemos nada. Somos su voz aquí en la tierra, somos sus manos, somos sus pies para compartir la palabra, el mensaje de salvación, de que Cristo sigue salvando, perdonando, restaurando, sanando, bendiciendo, transformando, cambiando. Él sigue haciendo su obra. Nosotros somos instrumentos, hermano. Simplemente instrumentos. Cuando nosotros realmente somos un instrumento de honra. Somos un instrumento de honra para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Yo solamente quiero que entendamos en esta mañana. Jesús dijo a sus seguidores que difundieran el Evangelio al mundo entero para que todos, incluido usted, tuviera oportunidad de responder. Tan pronto como uno pone su fe en Jesús, puede comenzar a compartir con otros las buenas nuevas de Cristo. Dios tiene que poner el deseo en el corazón del hombre de que demos el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. No hay otro camino para llegar al cielo, solamente Jesús. San Juan 14:6 que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie ve al Padre si no es por mí. El único camino hacia Dios es Cristo Jesús. Te lo hemos estado diciendo por años. Y es la única manera que podamos tener vida eterna por medio de Jesucristo. Ora con alguien que necesite un milagro, ya sea en persona o por teléfono. Anima a alguien a compartiendo la historia de un milagro que usted haya recibido o presenciado. Ore por oportunidades de compartir las buenas nuevas de Cristo con uno no creyente. Eso es lo que tenemos que hacer. Compartir la palabra, el mensaje, la salvación que Dios nos ha dado. Yo solamente quiero animarlos. Vamos a perseverar en este camino y vamos a seguir adelante. En medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la preocupación, vamos a servir a nuestro Dios con todo el corazón. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos seguir proclamando
y cumpliendo el mensaje por el cual Dios nos ha llamado. Este último día de febrero concluimos con el trimestre que hemos tomado. Hemos concluido, hermanos, y cada enseñanza ha sido de bendición. Cada enseñanza ha sido de bendición. Empezamos uno nuevo el próximo domingo. Entramos ya, hermanos. Mañana empezamos marzo. Ya van 2 meses de este año. Tenemos que pararnos firmes y seguir sirviendo a Dios con todo el corazón. Y al más que entre, hermanos, va a ser un año de que algunos hermanos no los he vuelto a ver. Tengo comunicación con ellos, pero no los miro. No han vuelto al templo. Yo les invito, vamos a servir a Dios. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, es lo que dice la palabra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a serle fiel, hermano, con lo que usted y yo podemos hacer. Lo que está en nuestras manos, a nuestro alcance, vamos a hacerlo. Vamos a ayudar para que este evangelio siga proclamándose día con día. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento yo vengo delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y todo lo que seguirás haciendo. Yo te adoro, yo te glorifico, Padre, porque tú eres eterno, poderoso, santo, digno de recibir gloria, honra y alabanza. Gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos, gracias por sanarnos, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, gracias por bendecirnos, gracias por suplir necesidades, gracias por pagar, Señor, el lugar que estamos, Señor, que ha suplido la deuda de este templo, Señor, a pesar de la situación. A pesar de que las entradas no han sido las mismas, tú sigues supliendo, Padre. Gracias te doy por todo. No tengo con qué pagarte, Señor. Solamente alabándote, glorificándote, dando testimonio de que usted sigue obrando. A pesar de que somos poquitos, Padre. Aunque somos 10, 12, a lo mucho, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Reconozco que tú eres fiel y verdadero. Reconozco que tú eres santo. Tú nos has dejado solos. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta mañana. De que sufriste. De que pagaste un precio para restaurar, salvar, perdonar, liberar nuestras vidas. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por protegernos y liberarnos, Padre. Y gracias por suplir todo lo que es falta, Padre. Gracias te doy, Señor, por las necesidades, Señor. Gracias, Señor. Tú vas a suplir las luces que nos faltan. Está en tus manos, Señor. Ya viene en camino, Señor. Te doy gracias de antemano, Señor, porque tú eres santo. Tú eres maravilloso y tú eres poderoso, Padre. Te doy gracias, Señor. Tú recibes toda honra, toda gloria y toda alabanza, Padre. En este momento, Señor, yo te honro, yo te glorifico. Bendice este pueblo fiel que está aquí con nosotros, Padre. Cuídalo, protégelo de todo peligro, de toda enfermedad, de toda obra enemigo. Suple sus necesidades, Señor, en grande manera, Señor. Súplelos y bendícelos y protégelos, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y ayúdanos, Dios, a perseverar en este camino. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios.